Han pasado ya 2 años desde que el mundo perdió a Tina Turner. La mujer que convirtió el dolor en fuerza, la adversidad en ritmo y la tragedia en un rugido capaz de atravesar generaciones. Su partida en mayo de 2023 dejó un hueco que aún hoy, a pesar del tiempo y los homenajes, no logra cerrarse del todo. Pero lo que vuelve a colocar su nombre en los titulares, lo que revive emociones que muchos creían haber guardado para siempre, es que su esposo Erwin Bach, el hombre que compartió con ella las últimas décadas de su vida, ha decidido por fin hablar. Y lo que ha dicho tiene el peso de una verdad guardada demasiado tiempo. Una verdad que duele pero que también ilumina. Durante estos 2 años el silencio de Erwin no fue casual. Tampoco fue un gesto de distancia o indiferencia. Fue un silencio tejido con duelo, respeto y un amor tan profundo que incluso la ausencia parecía sagrada. Muchos se preguntaban por qué el productor musical alemán, quien había sido su roca, su compañero, pero en la salud y en la enfermedad no había concedido entrevistas, no había escrito memorias, no había aparecido en televisión para hablar del amor de su vida. Pero ahora, mientras el mundo intenta comprender esta nueva declaración, se hace evidente que el silencio de Erwin fue en realidad una forma de protección. Protección para él, para la memoria de Tina, y para un duelo que solo ahora empieza a tomar forma de palabras. Para entender el impacto de este nuevo, es necesario retroceder en el tiempo. No solo a los últimos días de Tina Turner, sino a la historia que ambos construyeron juntos. Porque la muerte de Tina no fue simplemente la partida de una artista legendaria, fue el final de una relación extraordinaria, una historia de amor tardía, madura, profundamente humana, que comenzó en los años 80 cuando ella ya había sobrevivido al infierno y buscaba recomponer los pedazos de su vida. Erwin Bach, un ejecutivo musical 20 años menor que ella, llegó a su vida como un contraste absoluto a todo lo que ella había conocido anteriormente. Mientras el mundo la veía brillar en los escenarios, él fue testigo de sus dudas más íntimas, de sus cansancios, de los miedos que ella nunca mostró frente a un micrófono. Y a lo largo de 35 años juntos, fue él quien estuvo allí cuando las luces se apagaban, cuando la enfermedad exhibía su rostro más cruel, y cuando el cuerpo de Tina comenzaba a ceder ante los golpes de una vida que había exigido demasiado. El día de su muerte, Erwin fue una de las pocas personas presentes. No hubo cámaras, no hubo declaraciones, solo una despedida silenciosa, íntima, dolorosa y verdadera. Desde entonces él desapareció del ojo público. Los medios especulaban, los fans preguntaban, pero Erwin se mantuvo firme en su mutismo. Ahora, por primera vez desde aquella tarde en Suiza, decide hablar. Y lo hace no para alimentar su fama, no para vender un libro, sino porque siente que el mundo necesita entender algo que él calló durante demasiado tiempo: la manera en que Tina realmente vivió sus últimos años, por qué eligió el silencio y cómo él enfrentó la idea de perderla mucho antes de que ella muriera. En su declaración tranquila, reflexiva, a ratos quebrada, Erwin relata que el declive de la salud de Tina no fue repentino, sino un proceso lento en el que ambos comprendieron que cada día juntos era un regalo. Ella, Maishi, había sufrido un derrame cerebral, un cáncer intestinal, un deterioro renal severo y un trasplante de riñón. Y aún así jamás perdió el sentido del humor. Erwin recuerda con una mezcla de risa y tristeza que incluso en los días más dolorosos ella decía que había pasado por cosas peores y sobrevivido. Si sobreviví a todo aquello, decía, puedo sobrevivir a esto también. Pero esta vez su cuerpo tenía otros planes. A medida que los meses avanzaban, Tina comenzó a retirarse aún más del mundo exterior. Ya no daba entrevistas, ya no hacía apariciones públicas. No era un acto de misterio ni un intento de alimentar la leyenda. Era, según Erwin, un acto de libertad. Y aquí su voz, en esta revelación tardía, adquiere una intensidad que sorprende incluso a quienes creían conocer la relación entre ambos. Tina no tenía miedo a morir, confiesa. Tenía miedo de ser recordada únicamente por su sufrimiento. Ese detalle, esa preocupación íntima, define a la mujer detrás del mito. Una artista que quería que el mundo recordara su energía, no su fragilidad. Erwin también explica cómo fueron los últimos días en la casa de Kusnacht, donde vivían rodeados de paz, silencio
y una vista que Tina adoraba. Allí, entre los muebles elegidos con cuidado, las fotografías enmarcadas de su carrera y los objetos que contaban la historia de toda una vida, Tina se fue despidiendo poco a poco. No de forma dramática, no con discursos, sino con gestos simples. Sostener la mano de Erwin por más tiempo del habitual, mirar hacia el lago con una serenidad casi sobrenatural, pedir música que le recordaba su juventud. No sus éxitos, sino las canciones que escuchaba antes de ser famosa, cuando soñaba con escapar con un futuro distinto. Ese detalle, revela Erwin con voz suave, lo conmovió profundamente. Era como si quisiera cerrar el círculo, explica. No quería recordar el escenario, quería recordar el origen. Porque para Tina Turner, el escenario había sido un refugio, sí, pero también un campo de batalla. En cambio, su vida con Erwin había sido la primera vez en que pudo sentirse plenamente amada, sin condiciones, sin miedos, sin violencia. Para él ese fue el mayor privilegio de su existencia, haber sido el hogar al que Tina siempre regresaba. Mientras el mundo lloraba a la estrella, Erwin lloraba a la mujer. Y su duelo fue tan íntimo que incluso los amigos más cercanos respetaron su silencio. Pero ahora, al hablar públicamente, confiesa algo que nadie esperaba. Durante los últimos meses de la vida de Tina, él ya sabía que la perdería, pero ella no quiso que él viviera esos días desde el miedo. Le pidió con un gesto suave y una mirada firme que siguiera viviendo incluso mientras ella se apagaba. Y ese fue, según Erwin, el acto de amor más profundo de su relación. A partir de esta confesión, el relato de Erwin adquiere un tono casi espiritual. Describe cómo la muerte de Tina, aunque devastadora, no llegó como una sorpresa cruel, sino como una especie de liberación. Y sin embargo, el vacío que dejó, explica, fue tan profundo que necesitó 2 años enteros para poder pronunciar una sola palabra en público. No quería hablar desde el dolor, dice. Quería hablar desde la gratitud. Ese matiz lo cambia todo. Porque el mundo conoció a Tina Turner como una leyenda, una sobreviviente, una diosa del rock. Pero Erwin la conoció como una mujer que, a pesar de todo lo que vivió, nunca dejó de creer en la posibilidad del amor. Y es precisamente ese amor lo que lo impulsa ahora, a romper el silencio. No para obtener atención, sino para que el mundo sepa algo que él considera esencial. Tina murió en paz. Murió amada. Y murió sabiendo que había dejado en este mundo todo lo que quería dejar. Lo que emerge no es solo un testimonio, sino una reconstrucción emocional de 2 años de silencio. Un duelo que por fin encuentra palabras y una historia de amor que se niega a desaparecer con la muerte. Lo que Erwin Bach ha dicho abre una puerta a una nueva comprensión de la vida final de Tina Turner. Una vida marcada por la serenidad, la intimidad y un amor silencioso pero inmenso. Cuando Erwin Bach decidió finalmente hablar 2 años después del fallecimiento de Tina Turner, lo que reveló no solo sorprendió al mundo, sino que también abrió una grieta emocional que permitió ver lo que realmente ocurrió dentro de la mansión de Kusnacht durante los últimos años de la vida de la artista. Este segundo capítulo reconstruye con detalle ese periodo silencioso, complejo, íntimo y profundamente humano. Porque lo que Erwin comparte hoy no es únicamente un testimonio de dolor, es la crónica de una batalla larga, agotadora, vivida con dignidad. Una batalla contra un cuerpo debilitado, contra la sombra de la muerte, pero también a favor del amor, de la memoria y de la libertad. Aunque el público supo de algunos problemas de salud de Tina Turner, la realidad revela: Erwin fue mucho más dura de lo que se imaginaba. Todo comenzó años antes, cuando sufrió un derrame cerebral, que la obligó a reaprender incluso las funciones más básicas como caminar. Tina, que en el escenario parecía invencible, de pronto se vio obligada a aceptar una vulnerabilidad que nunca había mostrado. Según Erwin, ella odiaba sentirse débil. Y esa frase resume la esencia de Tina, una mujer que había sobrevivido a un matrimonio violento, a la explotación emocional, al agotamiento físico de décadas de giras y a la presión constante de ser un icono mundial. El derrame fue el primer aviso de que su cuerpo no podía seguir sosteniendo la misma guerra. Luego vino el diagnóstico de cáncer intestinal. La palabra cáncer cayó sobre la casa como una sombra espesa.
Pero Tina no reaccionó con desesperación. Lo observó como quien enfrenta a una vieja enemiga. «No voy a permitir que esto defina mis últimos años», dijo. Fue firme. Fue valiente. Fue una vez más Tina Turner. Pero las complicaciones no terminaron allí. Su salud renal comenzó a deteriorarse drásticamente. Necesitaba un trasplante. Y aquí es donde el amor de Erwin alcanzó una dimensión que él mismo nunca había imaginado. Se ofreció a donar uno de sus riñones. Ella inicialmente se negó. «No puedes darme parte de tu cuerpo. Ya me has dado toda tu vida», le dijo. Pero Erwin insistió. Y en 2017 la cirugía se llevó a cabo. Ese acto de amor suicida, dirían algunos heroico, dirían otros fue lo que prolongó la vida de Tina algunos años más. Sin él su muerte habría llegado mucho antes. Erwin recuerda ese día con una claridad dolorosa. Ella estaba tan tranquila, más tranquila que yo, confiesa. Tina sabía que estaba pidiendo mucho, pero también sabía que ese gesto les daría más tiempo juntos. Y ese tiempo al final fue lo más valioso que compartieron. Tras la operación, Tina se retiró aún más del ojo público. Su casa en Küsnacht, una mansión luminosa con vista al lago, se convirtió en su santuario definitivo. Un lugar donde por primera vez podía vivir sin ser la reina del rock. Erwin cuenta que los días transcurrían en absoluta calma. Ella leía y escuchaba música, hablaba con serenidad sobre la vida y ocasionalmente sobre la muerte. Sin embargo, no había miedo en sus palabras. Tina había conocido demasiados infiernos como para temer al último de ellos. Los visitantes eran pocos. Tina no quería recibir a nadie que viniera a observar su fragilidad. No quería ser recordada en una silla con un cuerpo cansado, con una piel marcada por la enfermedad. Su orgullo, su fuerza, su identidad artística. Todo eso la impulsaba a proteger la imagen que había construido durante más de medio siglo. Erwin admite. No era que ella evitara a sus amigos. Era que no quería que ellos cargaran con esa última imagen. Ese nivel de conciencia emocional revela a una mujer que siempre pensó en los demás, incluso en sus últimos años. A pesar del deterioro físico, los últimos años también estuvieron marcados por momentos de ternura, que Erwin recuerda con lágrimas contenidas. La convivencia se volvió más lenta, más suave, más delicada. Caminaban juntos por el jardín. Tomaban café mirando el lago, hablaban sobre recuerdos antiguos, sobre sueños cumplidos y sobre aquellos que nunca se realizaron. Tina, que había experimentado un matrimonio abusivo en el pasado, encontraba ahora un amor que nunca dejó de sorprenderla. Erwin describe que ella solía tomar su mano sin razón aparente solo para sentirla, o apoyaba la cabeza en su hombro mientras escuchaban canciones antiguas. Pequeños gestos que en ese contexto se volvían monumentales. Pero también hubo miedo. No el miedo a morir, sino el miedo a dejar atrás a quien había sido su compañero incondicional. Tina sabía que Erwin cargaba con una responsabilidad emocional enorme ver morir al amor de su vida. Por eso le pedía constantemente que viviera, que no dejara que el dolor lo destruyera. «Quiero que seas feliz incluso cuando yo no esté», le reiteró en múltiples ocasiones. Esa petición, explica, él fue la carga más pesada que ha llevado en su vida. En este punto, Erwin hace una revelación que conmueve profundamente a los admiradores de Tina Turner. Ella sabía que el final estaba cerca mucho antes de que los médicos lo confirmaran. Su intuición, ese don casi sobrenatural que la acompañó en el escenario, también la guiaba en la vida cotidiana. Un día, mientras reposaban en la terraza, Tina le dijo con voz firme: «He luchado suficiente. Ahora quiero descansar». No fue una renuncia, no fue resignación. Fue aceptación. Y esa frase marcó el comienzo de un periodo en el que ambos empezaron a despedirse sin decir la palabra adiós. Tina comenzó a ordenar sus cosas. Regaló objetos personales. Escribió notas breves. Seleccionó fotografías que quería que se conservaran. Según Erwin, era como si ella misma estuviera preparando el cierre de su historia. Y en cierta forma lo estaba haciendo. Aún así, jamás permitió que la tristeza dominara la casa. Quería que la luz, la música y la paz fueran sus últimas compañeras. Durante los últimos años, los fans y los medios se preguntaban por qué Tina Turner ya no aparecía en público. Algunos especulaban con teorías exageradas.
Otros insinuaban deterioros terribles. Pero la verdad, ahora confirmada por Erwin, es mucho más humana. Ella no quería que su enfermedad definiera los titulares. No quería convertirse en un espectáculo de compasión. No quería que el mundo viera su dolor. Tina Turner había luchado demasiado para conquistar su libertad como para permitir que la prensa dictara su narrativa final. Por eso pidió silencio. Y por eso Erwin respetó su voluntad con una lealtad casi sagrada. Hoy él explica, si yo hablaba, estaría traicionando su deseo. Si guardaba silencio, estaba pagando el precio del amor. Eligió lo segundo, aunque no entra en detalles explícitos. Erwin relata que el final llegó de forma tranquila, casi imperceptible. Tina Turner murió en su hogar sin máquinas, sin cámaras, sin ruido. Solo con él a su lado. Esa noche que él describe como la más silenciosa y la más ensordecedora de mi vida. Entendió lo que ella ya había estado preparando durante meses. No quería dramatismos. No quería lágrimas antes de tiempo. Quería que su partida fuera tan elegante como había sido su renacimiento personal. Se fue como vivió, dice Erwin. Con dignidad, con serenidad y con un amor inmenso alrededor. ¿Por qué Erwin esperó tanto tiempo para hablar? La respuesta es simple y devastadora. No podía hacerlo antes sin romperse por completo. Los psicólogos llaman a esto duelo silencioso. Un tipo de dolor que no se expresa, que se guarda, que se refugia en la rutina, hasta que un día necesita salir a la luz. Erwin no quería convertirse en protagonista. Tampoco quería utilizar la muerte de Tina como plataforma mediática. Su silencio fue su forma de honrarla. Y ahora al romperlo no busca aplausos. Busca cerrar un ciclo. Quiero que el mundo sepa que ella no sufrió sola, dice. Y quiero que sepan que yo la amé hasta el último segundo. Las palabras de Erwin han provocado una ola global de emoción. Porque muestran que incluso los ídolos más grandes son en el fondo seres humanos frágiles, vulnerables y profundamente necesitados de amor. También revelan que la historia de Tina Turner no terminó en el escenario ni con los aplausos ni con los premios. Terminó en una casa tranquila al lado de un hombre que la amó más allá de la fama del tiempo y de la enfermedad. Erwin ha abierto una puerta que muchos creían cerrada para siempre. Y lo ha hecho no para alimentar el morbo, sino para preservar algo que él considera sagrado, la verdad emocional de los últimos años de Tina Turner. Han pasado 2 años desde que el mundo perdió a Tina Turner. Y aunque el dolor se ha suavizado en la superficie, la huella emocional de su partida sigue más viva que nunca. Su legado artístico continúa resonando en estadios, radios y plataformas digitales. Pero lo que más conmueve hoy no son solo las canciones, es la historia humana que quedó atrás. La historia de una mujer que conoció el sufrimiento extremo y aún así eligió renacer una y otra vez. Con la reciente confesión de su esposo, Erwin Bach, una nueva luz cae sobre los últimos días, las últimas decisiones y el verdadero rostro de la mujer detrás del mito. Durante décadas el público vio a Tina Turner como un símbolo de poder. Una fiera sobre el escenario. Una mujer indestructible que había sobrevivido a un matrimonio abusivo y había reconstruido su carrera desde cero. Pero lo que Erwin ha revelado cambia esa percepción y la complementa con una verdad más íntima. Tina Turner también era frágil. Tina Turner también tenía miedo. Tina Turner también lloraba. Esta vulnerabilidad que ella guardó celosamente sale ahora a la luz, no para disminuir su grandeza, sino para humanizarla. Erwin relata que en sus últimos años, Tina encontró una paz interior que nunca antes había experimentado. Era más introspectiva, más receptiva, más consciente del valor del silencio que del ruido. Aunque siempre fue fuerte, también aprendió a aceptar ayuda, algo que en su juventud jamás habría permitido. Este cambio profundo, lento, emocional, demuestra que la fortaleza verdadera no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo con dignidad. La muerte de Tina Turner no fue solo una noticia, fue un golpe emocional colectivo. En ciudades de todo el mundo, desde Londres hasta Buenos Aires, desde Tokio hasta Berlín. Miles de fans improvisaron altares llenos de velas, retratos, flores y mensajes escritos a mano. Para muchos, su música representó una forma de liberación emocional, de relaciones tóxicas, de frustraciones personales, de la sensación de no ser suficiente, del peso de la invisibilidad. Proud Mary. What's love got to do with it? We don't need another hero, the best.
No eran solo canciones. Eran declaraciones de independencia emocional. Y cuando Tina murió, muchos sintieron que perdían a la voz que les había recordado que era posible reconstruirse incluso desde las cenizas. Erwin, al enterarse de este duelo global, confesó sentirse abrumado y profundamente conmovido. Él sabía que su esposa era una leyenda, pero no comprendía toda la profundidad emocional de su influencia, hasta que vio el mundo llorar por ella. La gran pregunta para la prensa internacional fue inmediata. ¿Por qué Erwin Bach rompió el silencio justo ahora? Durante 2 años él evitó entrevistas, rechazó invitaciones a programas de televisión y rehusó publicar memorias. Su silencio fue interpretado como dolor, como respeto, pero también como un muro imposible de atravesar. Ahora sabemos la verdad. Erwin habló porque sintió que el mundo estaba recordando a Tina. Únicamente como la estrella que se apagó, no como la mujer que vivió intensamente sus últimos años. Él necesitaba casi como un acto de justicia emocional contar que Tina murió en paz. No sufrió sola. Vivió sus últimos días rodeada de luz, no de tragedia. Aceptó su final sin miedo ni rencor. Su vida personal fue mucho más bella que sus dolores pasados. Para Erwin, esta declaración no fue un acto mediático, sino un acto de amor tardío. Es lo último que podía hacer por ella, explicó. Incluso después de su muerte, el legado artístico de Tina Turner continúa expandiéndose. Su música renació. Tras su partida, sus álbumes volvieron a las listas globales. Nuevas generaciones descubrieron su fuerza vocal, su energía escénica, su presencia arrolladora. Musicales y documentales multiplicaron su impacto. En Broadway, en Londres, en Alemania. Las producciones teatrales inspiradas en su vida se llenaron durante meses con espectadores que buscaban no solo entretenimiento sino consuelo. Un símbolo feminista y de resiliencia. Más allá de su carrera, Tina se convirtió en un referente mundial contra la violencia doméstica. Su autobiografía, sus entrevistas, su valentía al hablar del abuso, cambiaron la vida de innumerables mujeres que se identificaron con su historia. Un estilo inconfundible. Su imagen, las piernas más famosas del rock. Su melena salvaje, sus movimientos eléctricos, sigue siendo una marca cultural universal. Ella no solo cantaba. Ella desafiaba las leyes de la gravedad emocional. Erwin admite que los 2 años posteriores a la muerte de Tina fueron los más largos, los más silenciosos y los más difíciles de su vida. La casa donde vivieron juntos ahora le parecía demasiado grande, demasiado quieta, demasiado llena de recuerdos que dolían tanto como consolaban. La soledad no era física, sino emocional. Después de 35 años juntos, Erwin no sabía cómo reorganizar su vida sin la presencia constante de la mujer que había sido su compañera en cada decisión importante. Durante meses, evitó las habitaciones donde Tina pasaba más tiempo. No podía escuchar su música. No podía mirar sus fotografías. Cada objeto, cada silla, cada libro, cada ventana reflejaba su ausencia. El duelo, según él, no fue lineal. Hubo días en los que parecía avanzar y días en los que retrocedía 10 pasos. Por eso necesitó 2 años completos antes de pronunciar una sola palabra pública sobre ella. Hablar antes habría sido traicionarla. Hablar después habría sido traicionarme a mí mismo, declaró. ¿Por qué el mundo sigue hablando de Tina Turner 2 años después de su muerte? ¿Por qué su nombre genera emociones tan intensas? ¿Por qué miles de personas siguen visitando su antigua casa dejando cartas, flores, mensajes? La respuesta está en su historia. Tina representa la posibilidad del renacimiento. La idea de que no importa cuán oscuro sea el pasado, siempre existe un futuro luminoso. Ella es el ejemplo viviente y ahora eterno de que el dolor no tiene por qué definirnos, sino que puede impulsarnos hacia algo mejor. Para muchos, Tina Turner no fue solo una artista. Fue una guía espiritual. Una figura que enseñó al mundo que el amor propio, la libertad y la fuerza interior se construyen con decisiones diarias, no con milagros. Al final de su declaración, Erwin compartió algo que dejó al mundo en silencio. En los últimos momentos de su vida, Tina le tomó la mano y le dijo una frase que él no pudo repetir durante 2 años completos. Finalmente la reveló. Gracias por darme la vida que siempre soñé. No por salvarla, no por acompañarla, sino por darle una vida diferente a la que tuvo antes. Una vida sin miedo, sin dolor, sin violencia, sin gritos. Una vida donde era libre. Una vida donde era amada. Una vida donde podía ser ella misma. Esa frase resume décadas de historia.
Es la despedida más poderosa que Tina Turner pudo dejar. Hoy, 2 años después de su muerte, Tina continúa presente, en las voces que cantan sus canciones, en las mujeres que encontraron fuerza gracias a ella, en los artistas que la citan como inspiración, en el corazón de Erwin, que aún la siente en cada rincón de su vida. La muerte física no interrumpe la influencia de una figura como ella. Tina Turner trascendió su propio cuerpo mucho antes de morir. Y ahora, gracias a las revelaciones de Erwin, su humanidad también se vuelve eterna. Han pasado 2 años desde que Tina Turner dejó este mundo, y sin embargo su voz, su energía y su historia continúan vibrando en millones de corazones. Su partida no apagó su luz. Al contrario, la hizo más visible, más nítida, más humana. Gracias al testimonio reciente de Erwin Bach, conocemos ahora una versión más íntima, silenciosa y profundamente conmovedora de sus últimos días. No la Tina de los escenarios con botas brillantes y una fuerza desbordante, sino la Tina del hogar, la que sonreía con suavidad, la que aprendió a descansar, la que encontró en su esposo un refugio que la vida nunca antes le había concedido. Su muerte no fue una tragedia en el sentido mediático que muchas veces se busca. No fue repentina, no fue caótica, no fue un espectáculo para la prensa. Fue un acto de paz. Una despedida suave, madura, inevitable, donde el amor venció al miedo. Su cuerpo se apagó, sí, pero su espíritu quedó suspendido en la memoria colectiva como un símbolo eterno de resiliencia, renacimiento y dignidad. La mujer que se negó a vivir arrodillada se marchó finalmente erguida, rodeada de serenidad, dejando atrás una lección que atraviesa generaciones. No importa cuántas veces caigas, lo importante es cómo decides levantarte. Hoy lo que Erwin nos ofrece no es un simple testimonio. Es un puente emocional entre el artista y el público, entre la leyenda y la mujer real. Es una forma de recordarnos que detrás de cada estrella hay una historia más grande que la fama. Una historia de luchas silenciosas, de decisiones difíciles, de sacrificios invisibles. Tina Turner no solo rompió las barreras del rock, rompió también las barreras del silencio, del miedo y del dolor. Y lo hizo sin perder jamás su esencia luminosa. Su legado continúa expandiéndose en los musicales que llenan teatros, en los documentales que cuentan su vida con crudeza y belleza, en las nuevas generaciones que descubren su música y sienten que hay algo en ella que les habla directamente al alma. Tina Turner es para muchos más que un icono, es una brújula emocional, una guía que enseña que la libertad no llega de golpe, sino que se construye paso a paso, decisión tras decisión. Pero quizás la lección más profunda que deja no proviene de sus canciones, ni de sus premios, ni de sus giras memorables, sino de su vida privada, la capacidad de amar de nuevo después del trauma de confiar otra vez, después del terror de encontrar un hogar, después de haber vivido demasiados años sin uno. En ese sentido, Erwin Bach no fue solo su esposo. Fue la prueba viviente de que la vida puede sorprender incluso a quienes han sufrido demasiado. Su historia de amor es una de las más conmovedoras de la industria del entretenimiento. Un amor que no buscó aplausos, que no pidió daño, que no exigió nada a cambio. Un amor silencioso, constante, inquebrantable. Cuando Erwin finalmente rompió su silencio después de 2 años, lo hizo no para hablar del dolor, sino para honrar la belleza. Para honrar a la mujer que cambió su vida. Para asegurarse de que el mundo recordara no solo a la estrella, sino a la persona. Su declaración tardía es en sí misma un acto de amor. Una última ofrenda a la mujer que le tomó la mano y le dijo en su último aliento que le había dado la vida que siempre soñó tener. Ese mensaje simple, íntimo, desgarrador y hermoso es suficiente para entender por qué el mundo sigue homenajeando a Tina Turner. Porque ella no fue solo una artista extraordinaria. Fue una sobreviviente, una maestra del renacimiento, una mujer que convirtió sus cicatrices en alas y su dolor en música. Y ahora, 2 años después de su partida, su historia no se ha cerrado, se ha transformado. Mientras exista alguien que escuche The Best y sienta un nudo en la garganta, mientras haya una mujer que huya de una relación tóxica inspirada en su valentía,
Mientras un joven descubra su voz y encuentre en ella un faro emocional, Tina Turner seguirá viva. Y quizás ese sea el verdadero milagro de las leyendas. Mueren físicamente pero nunca desaparecen. Se convierten en parte del paisaje emocional del mundo. Se vuelven eternas en un sentido que va más allá de lo artístico. Tina Turner ya no está entre nosotros, pero sigue siendo un faro, una energía, una presencia. Su vida fue una batalla, su amor fue un regalo y su muerte fue una liberación. Hoy, al cerrar este recorrido por su historia final, no nos despedimos de ella. Solo la dejamos ir un poco más lejos, sabiendo que siempre regresará en cada nota, en cada recuerdo, en cada corazón que la necesite. Porque Tina Turner no se marchó, se transformó en un eco eterno. Si su vida, su fuerza o su historia te han conmovido, si alguna vez cantaste una de sus canciones a todo pulmón, si alguna frase de Tina Turner te ayudó en un momento difícil, si crees que su legado merece ser recordado y contado con respeto, emoción y verdad, entonces te invito a suscribirte a nuestro canal. Este canal no es solo un espacio de noticias. Es un lugar donde las historias humanas se narran con profundidad, donde las leyendas reciben el homenaje que merecen, donde analizamos la vida de las celebridades con sensibilidad periodística, sin sensacionalismo, sin ruido, con amor y con respeto. Al unirte a nosotros, apoyas el trabajo de investigación periodística que da vida a estos relatos. Ayudas a mantener viva la memoria de figuras como Tina Turner. Formas parte de una comunidad que aprecia la verdad detrás de los titulares. Te aseguras de no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas. Haz clic en suscribirse. Activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en este viaje donde la emoción y la información se encuentran. Porque cada vida merece ser contada. Porque cada historia conmovida merece un espacio. Porque las leyendas como Tina Turner nunca se apagan. Solo necesitan que alguien siga contando su luz.